Esta película tuvo muy buen recibimiento en la India, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Just amazing. I couldn't believe my eyes. RRR. Thank you, Academy. Y en México y Latinoamérica, no sé qué pasó. La plataforma de Rotten Tomatoes la describe como intoxicantemente exagerada. Yo a esta película le llamaría que es un espectáculo y una exageración. Si quieres saber de qué película estamos hablando, quédate. Hoy te quiero hablar de esta película porque realmente me sorprendió. Yo no esperaba nada de esta película, simplemente la puse y me sorprendió. Y yo la verdad es que no soy fan del género acción, pero sé que hay buenas películas y claro que las disfruto. Pero de esta película yo no esperaba nada, entonces la vi y fue toda una experiencia verla, fue algo muy diferente. O sea, la sensación que me generó fue como ver una muy buena película de superhéroes. Bueno, pero antes de empezar, si no te quieres perder ninguna recomendación de película o serie, suscríbete a este canal. La película de la que te estoy hablando se llama RRR del 2022, directamente desde la India y dirigida por S.S. Rajamouli. La historia tiene lugar en 1920, cuando la India era dominada por el Imperio Británico. Y entonces ahí, en una pequeña aldea, una niña es secuestrada por miembros del Raj británico. Así que el líder de esa comunidad, que también es un revolucionario, decide emprender una misión peligrosísima para rescatarla. Tiene que infiltrarse en la ciudad, pero en el camino se encuentra con alguien que podría destruirlo y sabotear su misión. Es una película de acción, muchísima acción, de aventura, drama, romance y un poquitito de comedia. Dura 3 horas con 7 minutos, pero la verdad es que no aburre. De hecho, esta cinta a mí me generó como un shot de adrenalina. Tengo que confesar que tengo muchos años que no veo cine de superhéroes y a pesar de la gran producción y el cast que traen, a mí ya me aburren. Las últimas películas que vi así de superhéroes que digamos me gustaron hasta cierto punto fueron Thor y Doctor Strange. Claro, la primera de cada una. Y luego vi Flash, o sea, ¿qué onda con esos bebés tan feos? Bueno, y es que en general los efectos especiales, o sea, bueno, esos efectos especiales que luego se volvieron memes. Friggin' Ben Affleck too. Oh my god. Oh man, that dummy is like the most realistic thing in this whole scene. Pero bueno, es un chisme viejo, pero me quería quejar con alguien porque tuve que ir a ver Flash. Pero al ver RRR, mi experiencia fue como ver una buena película de superhéroes. RRR se hizo en la India. Ahora, si no estamos acostumbrados a ver cine de la India, hay que saber que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Occidente. Y ya en este momento, las plataformas tienen bastante oferta del cine de la India. Y yo considero que lo que vemos ahorita en pantalla, en las plataformas que tenemos aquí, es lo mejor que se está haciendo. Si ya ves el cine de la India, cuéntame en los comentarios qué películas has visto, cuál te gusta, qué opinas de este cine. Y también dame un like si te está gustando este video. La característica principal de esas películas son los bailes con vestuario y coreografías tradicionales de la India y muchas veces mezclado con coreografías del pop occidental. Otra característica es el uso del melodrama, o sea, que enfatizan los sentimientos a través de los acercamientos, primeros planos, música exagerada. O sea, digamos, para nosotros eso sería como una telenovela mexicana. Y hablando en términos coloquiales, hay unas películas más noveleras que otras. O sea, pero sí es una característica este uso del melodrama y a veces se usa menos, a veces se usa más, a veces no se usa nada. Pero a mí sí me ha tocado ir, por ejemplo, a festivales de cine de la India y, o sea, una que otra película que yo siento que estoy viendo una telenovela. Y bueno, realmente la calidad no necesariamente tiene que ver con el presupuesto. Si es una película de mucho presupuesto, de bajo presupuesto, muchas veces sí tiene que ver con eso, pero muchas veces tiene que ver con el gusto del director. RRR no es la excepción, tiene su pequeño toque de melodrama.
y también tiene sus bailes. Pero creo que la intención fue hacerla muy universal. Creo que está hecha con muy buen gusto y todo se siente orgánico en esta película. Estas películas de la India hablan de temas como la familia, temas sociales, romance, la condición de la mujer, la pobreza, entre otros. A esta película no se le puede decir que es una película de Bollywood, porque Bollywood se refiere al término del cine que se hace en el área de Bombay. Esta película se hizo en el sureste de la India, en los estados de Andhra Pradesh y Telangana. Entonces, en estos lugares se habla el idioma Telugu. Entonces, a este cine se le dice cine de Tollywood o cine Telugu. Una buena historia es una buena historia para todas las personas en el mundo, no importa el idioma ni el país, porque las emociones humanas son universales. Esto lo dijo S. Rajamouli, precisamente el director de la película, y concuerdo totalmente con ello. Hubo un trabajo muy exhaustivo en la escritura del guión y tomaron cosas bien importantes de la cultura de la India, como la literatura, la mitología y la espiritualidad o religión. Yo creo que por eso esta película se diferencia de otras películas de superhéroes, porque le dieron mucha importancia a la historia y escribieron un muy buen guión. Y bueno, esta película tiene muy buenos personajes, conectas con ellos, pero también conectas con la historia, o sea, todo tiene sentido, las acciones y las motivaciones de los personajes. De hecho, esta película no es una película de superhéroes, pero lo que la vuelve de superhéroes es la extrema fuerza de los protagonistas. Pero aún así yo creo que la historia hace que tenga sentido de dónde viene esta fuerza de los protagonistas. O sea, yo creo que la historia de esta película justifica hasta la exageración que vemos en pantalla. Esta es una historia ficticia pero basada en personajes reales. Es decir, tomaron las historias de estos personajes, conectaron las coincidencias y crearon una historia como si se hubieran conocido. Estos dos personajes son dos personajes muy importantes del movimiento de independencia de la India. Me refiero a Luri Sitarama Rayu y a Komaram Bhim. Y cada uno de los personajes de esta historia están también basados en los personajes de dos obras muy importantes de la literatura de la India. Me refiero al Ramayana y al Mahabharata. Ahora, ¿qué tan importantes son estos libros? Bueno, en el Mahabharata está incluido el Bhagavad Gita, que es uno de los textos religiosos y espirituales más importantes no solo de la India, sino en todo el mundo. Bueno, y son varios los escritores de la película. Además del director también está el papá de él, que es Vijayendra Prasad, que él también fue cineasta o es cineasta, y cuando era joven, junto con su hermano, hacían películas pequeñas que ellos mismos iban y proyectaban en los cines. Y entonces el Rajamouli, digamos que viene de esta dinastía de gente que se dedica al cine. Y por ejemplo, en esta película de RRR participan varios parientes de Rajamouli. Por ejemplo, la diseñadora de vestuario, su esposa, el hijo y la cuñada son productores en línea, y el compositor de la música es su primo, que la verdad es buenísimo este señor. Vamos a hablar un poquito más adelante de él. El trabajo actoral de los dos protagonistas realmente creo que es algo por destacar. Tanto tuvieron que prepararse obviamente en su habilidad histriónica, pero también en la cuestión de su rendimiento físico. Pero de hecho ellos tuvieron que estar en un programa de 18 meses donde estaban entrenándose para prepararse para esta película. Sus dos protagonistas son Ram Charan, que actúa en cine Telugu y saltó a la fama por la película de acción fantástica Magadira, que también es del mismo director de Rajamouli y que se volvió una de las películas más taquilleras de la India. Y por otro lado tenemos a N.T. Rama Rao Jr., que es un actor y bailarín del cine Telugu. Tiene ya una amplia trayectoria porque él empezó su carrera desde muy pequeño y en el momento ya es uno de los actores mejor pagados de la India. Ahora, desde el 2013, ambos actores están en la lista de Forbes de las 100 celebridades más influyentes de la India. Y hay otras personalidades muy importantes que también actúan en la película, como Alia Bhatt y Ajay Devgan.
RRR rompió récords de taquilla. Se volvió la tercera película más taquillera de la India. Fue muy bien recibida en Reino Unido y en Estados Unidos, donde tuvo reestrenos. En Japón duró más de un año en cartelera. Y bueno, en México y Latinoamérica tuvo unas pequeñas exhibiciones, no como en otros lugares, pero sí se pudo ver en la plataforma de Netflix. De hecho, en Estados Unidos hubo una función en el Teatro Chino de Los Ángeles y la gente se emocionó, estaba gritando en la película. Al punto que en la escena del baile la gente se paró a bailar. Y precisamente esta coreografía, Naatu Naatu, se volvió viral en redes sociales. La gente empezó a grabarse con estos pasos y empezó a subirlo. Y de hecho es una coreografía muy difícil, que incluso el protagonista Ram Charan comenta que cuando escucha esta canción le dan como calambres en las pantorrillas porque fue una cosa muy intensa de grabar. Y esta canción, Naatu Naatu, ganó el Oscar a la mejor canción original y recibió el premio M.M. Keeravani. Are you guys ready? Ooh! RRR! RRR! Thank you, Academy. I grew up listening to the Carpenters, and now here I am with the Oscars. Es el compositor de la música y la banda sonora de la película, y él es primo y colaborador de S.S. Rajamouli. Y este señor Keeravani ya tiene una trayectoria muy amplia en el cine de Tollywood. Muchas veces uno va al cine a ver un espectáculo, y esta película es un espectáculo absoluto. De hecho, es la película más cara que se ha hecho en la India. Costó 5.500 millones de rupias, o sea que al momento de estrenarse esto era más o menos como 72 millones de dólares. Ahora, para darnos una idea del costo, vamos a ver cuánto costaron las producciones de Hollywood de esa época. Claro, hay que considerar que los costos en Estados Unidos son mucho más altos. O sea, no va a costar lo mismo hacer X película en la India que en Estados Unidos. Pero aún así, vamos a ver. Por ejemplo, Thor, Love and Thunder costó 250 millones de dólares. Black Panther, Wakanda por siempre, también costó 250. Ambas películas del 2022 también. Avatar, El Camino del Agua del mismo año, 350 millones de dólares. Flash, que es del 2023, costó 200. Y Avengers Endgame, que es del 2019, pero sí la quise considerar porque es una de las producciones más grandes que se han hecho, costó 356 millones de dólares. Es decir, que RRR costó más o menos una quinta parte de producciones como Avengers Endgame o Avatar, y costó una tercera parte de lo que costó, por ejemplo, Thor o Black Panther. Y es una gran producción porque, por ejemplo, las escenas de presentación de los personajes costaron 40 millones de rupias, o sea, aproximadamente en ese momento eran 500 mil dólares. La escena de presentación de Ram Charan se llevó a cabo en 32 días. Las escenas de acción son increíbles, efectos visuales impresionantes. Aunque el CGI no es 100% perfecto, no deja de ser impresionante y sirve a la historia. Claro, y es que los efectos visuales son importantes, pero no son el todo. Y al respecto, Steven Spielberg tiene una frase donde dice: es difícil satisfacer a un público si solo les das efectos especiales, pero es muy fácil satisfacerlos si les das una buena historia. Y de hecho, hablando de Spielberg, tanto Steven Spielberg como James Cameron felicitaron personalmente al director y alabaron a esta como una gran película. Well, I have to tell you, I thought your movie was outstanding. I hadn't seen it when we met, but I saw it last week and it was just amazing. I couldn't believe my eyes. It was just, for me, it was like eye candy. It's just full chill. Right? I love that.
Martin Scorsese dijo hace años que el cine de Marvel no es cine y se armó el escándalo. Entonces, debido a esta controversia, él escribió un artículo en el New York Times que se llama "Las películas de Marvel no son cine, déjame explicar", donde él expone los motivos de por qué dijo eso. Entonces dice: el cine consistía en una revelación estética, emocional y espiritual. Personajes complejos, contradictorios, que se hacen daño, se aman, se enfrentan a sí mismos. En este tipo de cine, en el de superhéroes, no hay revelación, no hay peligro emocional, no está nada en riesgo. En estas películas de superhéroes, cada que sale una, cada 3 meses o cada 6 meses, se va a destruir el mundo y se va a acabar todo. Y siempre es lo mismo, entonces la gente como que ya está acostumbrada a que, sí, se va a destruir el mundo, ¿no? Dice Martin Scorsese: tienen mercados estudiados, están probados con audiencias y son analizadas, modificadas hasta que están listas para el consumo. ¿Qué significa? O sea, están industrializadas. Muchas de ellas están realizadas por equipos de personas talentosas, pero aún así les falta algo esencial: la visión unificadora de un artista individual. Y con esto se refiere a la visión del director, porque el director es quien decide cómo se hacen las cosas, desde cómo se escucha la película, cómo se ve, la fotografía, las actuaciones, etcétera, cómo se edita. Entonces, pues por ejemplo, en este cine de presupuestos tan grandes, de estudios muy grandes, lo que sucede es que a veces el director no puede tomar todas las decisiones, si es que puede tomarlas, porque a veces las toma el estudio, a veces la toma uno de los productores. No te digo que alguna vez la pueda tomar algún miembro del cast que tenga mucho peso en esa película. Entonces al final por eso quedan como que por sin ningún lado, por eso al final no conectan con el público, porque es un producto industrializado. Pero Scorsese también dijo: yo soy de la vieja escuela, yo aprendí así del cine. Tal vez si yo fuera más joven, pudiera dirigir una de estas películas. Bueno, ¿y por qué se llama RRR? ¿Qué significa? Bueno, el director cuenta que él, cuando pensó en el proyecto, quería invitar a uno de los 2 actores. Él ya los conocía porque ya había trabajado con ambos, entonces quiso invitar a uno de los actores. Pero dijo: si invito a uno, me va a traer al otro, entonces voy a invitarlos a los 2. Total, los invita, les habla el proyecto, les encantó a ambos y se pusieron a trabajar en el proyecto. Entonces tenían que darle un nombre al proyecto, o sea, tenían que ponerle un nombre, y en este caso a veces en las películas se pone un nombre de trabajo, o sea, antes de ponerle el nombre con el que va a salir al público. Entonces no se les ocurre nada, y como los 3 se llaman con R, Rama y Rajamouli, le pusieron RRR como nombre de trabajo. Entonces el estudio lo escuchó y le encantó y no permitió que le cambiaran el nombre. Y luego, para encontrar el nombre adecuado, hicieron un concurso para que el público dijera qué nombres le iban a poner, y entonces así surgió el nombre que tenemos de la versión indie o la versión en inglés, que es Rise, Roar and Revolt, o sea, levántate, ruge y rebélate. Bueno, ¿y cómo surge la idea de esta película? ¿De dónde salió la inspiración? La idea central provino de la película Diarios de Motocicleta, que al director le fascinó cómo este personaje se vuelve un revolucionario. El director dijo que le impactó mucho la película Bastardos sin Gloria, de que presentan al personaje de Hitler, lo matan y lo presentan como una sorpresa. Entonces dice que quedó totalmente impactado por esa historia. Existen diferentes críticas a esta película, como las inexactitudes históricas, pero claro, es una ficción. De hecho, hubo amenazas de un grupo político porque estaban muy molestos por cómo habían retratado al personaje de Komaram Bhim, y dijeron que si no lo cambiaban iban a quemar los cines donde se presentara la película. Claro que esto no pasó. Transcurrió el tiempo y la película fue muy exitosa, y esta misma gente felicitó al equipo de la película. Otra crítica es que la película alienta la violencia, pero sí, este personaje, Alluri Sitaram Rayu, es un líder de la revolución armada. Su solución era armar a la gente de la India. De hecho, él iba a las comisarías de los ingleses, robaba el armamento y todavía les daba una lista para decirles todo lo que se había llevado, además de retarlos a que fueran por él. Pero bueno, como he dicho, este es un espectáculo, no es un tratado de historia. Así que si alguna persona quiere ver una película más realista,
basada en hechos reales o que hable de la lucha pacífica, pues pueden ir a ver la película de Gandhi, que la verdad también es muy, muy buena, pero es una cosa muy diferente. Y al respecto, cuando le preguntaron a Gandhi qué pensaba sobre Alluri Sitarama Rayu, dijo: aunque no simpatizo ni admiro la rebelión armada, no puedo negar mi homenaje a un joven tan valiente y de carácter tan noble. Es un gran héroe. Su clasificación es para mayores de edad. Tiene violencia física, peleas, sangre, tortura y claro, la violencia está estilizada y el cine de la India siempre es un poco más blanco a lo que nosotros vemos acá, pero no deja de ser un poquito fuerte. Y esta película la puedes ver en Netflix. Si te gustó este video, dale like y también suscríbete para que seas el primero en saber de las recomendaciones y las novedades en el cine. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima con una nueva recomendación. Do you know not to?